Y aprendíamos que hay exactamente personas difíciles cuando vamos a evangelizar. Personas que, al igual que Saulo de Tarso, son bien centradas en sus pensamientos, que aunque no son los correctos, lo defienden a capa y espada. Inclusive hay el punto de que algunos se tornan un tanto cuanto agresivos. Y el día de hoy vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a leer del 1 al 6, el tema de Dios versus yo, Dios versus usted, o usted versus Dios. Y vamos a empezar leyendo estos 6 versículos del capítulo 9 de Hechos, y luego de los cuales vamos a dirigirnos al Señor en oración. ¿Sí? Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Acompáñenme leyendo, por favor, todos juntos, a la voz de 3, 2, 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Oramos. Nuestro buen Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que me permites de poder pararme delante de mis hermanos y poder compartir tu palabra. Dios mío, no es fácil, pero gracias por el privilegio, Señor. Y ruego que la misma lección que me enseñaste en la semana, poder compartirla con ellos, y pues que hagas tu obra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo atrás, años atrás, no sé si usted recuerda, o si lo vio, o si se enteró, cierto presidente de cierto país de nuestra región alzó su voz en contra del pueblo de Dios, de Israel. Y él dijo: yo maldigo a Israel desde mis entrañas. Y la historia nos cuenta que él falleció de cáncer. Todas las entrañas, podría decir, no recuerdo el cáncer exactamente, pero falleció de eso. Hace tiempo yo miré una película, ya cuando era adolescente, una película de Jim Carrey, creo que se llama, Todopoderoso. Lleva por título esta película, cuya trama es una persona que vive su vida entre su trabajo, preocupaciones, pero que no está conforme con ella. Y llega un punto de su pensamiento de decir: si yo fuese Dios, haría las cosas diferente. Y en esos instantes, Morgan Freeman, quien hace el papel de Dios, se le presenta y le da la posibilidad de ser Dios por un día. Y él descubre que ser Dios no es cosa fácil. Que aquí quiero llegar con esto. Como bien mencionamos la semana pasada, Saulo de Tarso era una persona que vivía por sus ideales. Era una persona que estaba enraizada en su entrenamiento de fariseo. Que la ley era lo único que salvaba a las personas, que tenía que defender la capa y espada, que no importa cuántas personas se levantasen contra los fariseos, él estaba en el deber de
proteger a Dios en su celo y de exterminar, de erradicar el cristianismo. Una conducta no muy prudente, una conducta que trajo consecuencias, pero una conducta, nótese, repetitiva. Vaya conmigo, versículo 1, por favor, y vamos a ir desmenuzando verso por verso, aunque la historia es conocida, para llegar a un punto que quiero darles a entender y a conocer. Verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pregunta para usted que está en su casa: ¿por qué Saulo fue al sumo sacerdote a pedir cartas para ir a Damasco, a la sinagoga de Damasco? ¿Por qué? Según el versículo 1, porque quería defender a Dios, muy bien, ya. Porque estaba enojado con los discípulos, ya también. Pero ahí dice el versículo 1 dos palabritas interesantes. Una que empieza con la letra A y otra con la consonante M. ¿Qué es lo que le movía a Saulo? Nótese, en un punto de su vida que Saulo dice, o piensa, quizá, el cristianismo sigue avanzando y aunque Esteban fue muerto, uno de los primeros mártires, para él no le fue suficiente. Como bien mencionaba en la sesión pasada, en la predicación pasada, yo soy de la convicción de que Saulo participó en la votación de vamos a matar a Esteban. Y aunque eso ocurrió y hubo una persecución tremenda contra los discípulos, para Saulo eso no fue suficiente. Él veía un deber, él veía una meta, una filosofía de vida: exterminar el cristianismo. Y aunque ya había logrado matar a aquel que le evangelizó en un primer instante, él quería más. Y nótese que el texto ya no dice por cumplir su deber, como lo expresa Pablo en capítulo 22 o 26 de Hechos, sino que fue movido por amenazas y muerte. Iba en pos de aquellos que seguían el camino de Cristo para traerles presos. Saulo es movido con el propósito de encarcelar a los cristianos. Y él fue porque estaba tan movido por esas, pienso yo, ese celo de Dios, que quería exterminar. Y notar que aquí el enfoque es en los discípulos. Sin embargo, en el capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 9, él, frente a Agripa, dice que entendía que era contra el mismo Jesucristo. Cuántas cosas yo anhelé, esperé e hice en contra del nombre del Señor de Jesús de Nazaret. Ahora nótese, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero llevar a esto. Quiero ser un poco detallista en ese sentido. Nótese cómo las palabras pequeñas en el texto importan. Versículo 1, hay una palabrita que dice aún. Saulo respirando aún amenazas, lo cual nos implica, como bien les mencionaba, que no fue suficiente el asesinato y la muerte, el martirio de Esteban. Pregunta: ¿era correcto su forma de comportarse?
estaba bien, aunque por un lado él quería hacer lo correcto, entre comillas. Él sentía celo y creía su deber proteger al Señor, a Dios, a su manera, según la ley, según sus costumbres. ¿Era correcto su accionar? Pienso que no, ¿cierto? Pienso que no. Y el versículo 3 nos dice, más, pero, en contra, por otro lado, yendo por el camino a Damasco, ocurrió algo que es un punto de quiebre, vamos a llamarlo así, para la vida de Saulo de Tarso. Versículo 2 nos dice que él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a hombres y mujeres los llevase presos. Para ponernos un poco en contexto, más o menos de Jerusalén a Damasco hay aproximadamente a 218 kilómetros. Más o menos es a pie, según datos actuales, porque no he encontrado datos de ese mismo contexto. Según datos actuales, una persona se demoraría a pie a llegar a Damasco 2 días, entre 1 o 2 días. En bicicleta, entre 16 a 18 horas. Bueno, en ese momento no había bicicletas, pero había a pie y también caballos. Para ponernos en contexto actual, más o menos está de Trujillo a Chiclayo, un poquito más allá. De Trujillo a Chiclayo hay más o menos 205 kilómetros. O sea, no estaba cerquita. Tenía que cruzar una parte del mar, si no más recuerdo, para llegar al este, a Damasco. Era una persona comprometida con lo que él quería hacer. Pero una persona, y quiero que no olvide este detalle que va a ser importante para más adelante, que no satisfacía su deseo de hacer lo mismo una y otra vez, que no lo era suficiente para exterminar lo que él creía en una secta que estaba en contra de Dios. Estaba en contra de Dios. No lo olvide, Saulo tenía una conducta repetitiva, constante. Conducta que no era buena. Conducta que según sus ideales, sus pensamientos, su forma de pensar, era la correcta. Pero a partir del versículo 3 ocurre un punto de quiebre en la vida de Saulo que como bien sabemos cambia su pensamiento, cambia su corazón, cambia todo de él. Leamos juntos, por favor, lea conmigo, versículo 3 del capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, ve por allá y se te dirá lo que debes que hacer. Pregunta. Yo soy medio preguntón, como suelo mencionar siempre. A partir del versículo 4 al 6 se da una conversación interesante, pero una conversación que crea en Saulo de Tarso una reacción. Pregunta, ¿en qué momento de esa conversación Saulo teme y tiembla? Está en primer momento Saulo en su caballito, resplandor de luz, se va al suelo y una voz del cielo, cosa que no era extraño para los judíos, porque ya habían pasado, según su historia, cosas semejantes. Le llaman por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo con
en su pensamiento, ¿a quién estaba persiguiendo? A los discípulos. Saulo perseguía a una voz. Y nótese que hasta ese entonces la voz no se da a conocer y que él desconoce quién es esta voz. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿En qué momento de esta conversación Saulo tiembla y teme? Ya cerca, pero no. Cerca, pero no. ¿En qué momento Saulo tiembla y teme? Ya, Saulo, ya, muy bien. Cerca, más cerca, como el himno. Más fuerte, por favor. École. Muy bien, gracias. Nótese gramaticalmente que el orden de las acciones es: Saulo escucha una voz y tú dices, oye, ¿quién eres? Pero nótese que cuando esta voz descubre quién es, se descubre: yo soy Jesús de Nazaret, como dice el versículo capítulo 26, a quien tú persigues. ¿Qué es lo que hace Saulo? Ahora la pregunta va más difícil en intensidad, un nivel más alto. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué teme? Ya, excelente, a eso voy. Pero nótese, quiero moverme, pero no sé si la cámara no me lo permite. Yo soy de moverme. Nótese que Saulo de Tarso está en el suelo, totalmente ciego, pero escucha. Y un dato adicional que la escritura nos da es que esta conversación es en hebreo, que quienes lo acompañaban no lo entendían, pero Saulo sí lo entendió. Saulo salió con el pensamiento de que iba a ir tras los discípulos de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no ir contra Jesús de Nazaret? ¿Por qué ir contra los discípulos? Una pregunta y respuesta muy obvia. Pero ¿por qué ir contra los discípulos y no contra el líder? ¿Sabe por qué? Ya. Porque para los judíos fariseos, Jesús está muerto. Jesús está muerto. Y es un impostor, es un farsante. Y aquellos que lo siguen son mucho más farsantes que ellos, que él, corrijo. No puede seguir a Jesús, el que inició el camino de la vida, el que inició el camino de la cristiandad, porque está muerto. Entonces, ¿qué le queda? Voy en pos de los discípulos. Sin embargo, Saulo de Tarso, tendido en el piso, recibe la revelación de su vida. No estoy muerto, andaba de parranda. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Bendita confrontación. Bendita confrontación. Saulo de Tarso, un hombre que tiene un ideal de vida, a partir de que en su celo quiere proteger a Dios. Se da con la sorpresa de que lo que creía no era cierto. Porque lo que él con tanto celo protegía y lo que él con tanto celo quería exterminar, no era una farsa. Jesús no estaba muerto.
Jesús no estaba muerto. Vaya conmigo, capítulo 26 de Hechos, por favor. Capítulo 26 de Hechos. Pablo está frente a Agripa antes de partir hacia Roma. Y quiero que note que uno de los puntos cardinales de la doctrina judía y de los fariseos en sus enseñanzas es algo que frente a la revelación de Cristo, Saulo no puede hacer más nada que rendirse. Note conmigo capítulo 26, versículos 4 hasta el 8. Capítulo 26, de Hechos, versos del 4 al 8. Dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, ¿lo conocen? Todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa, ¿qué dice? Secta. Es interesante. Lo llamaban secta al cristianismo, también secta al fariseísmo. Secta de los fariseos, secta de nuestra religión, vivía fariseo. Verso 6. Y ahora, por la esperanza, note, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado. ¿Cuál es la esperanza? Sigamos leyendo. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan, nótese tiempo presente, esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. El apóstol Pablo dice en ese versículo que las 12 tribus sirven a Dios, aunque no correctamente, como lo reafirma en capítulo 8, 9 de Romanos, a Dios de día y noche. Seguimos leyendo, verso 7. Por esta esperanza, nótese, oh rey Agripa, soy acusado. Y leamos juntos todos el versículo 8. Todos juntos, versículo 8. 2, 3. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a... ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál era una de las creencias de los judíos? De los judíos como nación, de los fariseos como secta. La esperanza de que en algún momento va a haber resurrección. Cuando uno de los mejores amigos de nuestro Señor Jesucristo murió, Lázaro, y pasaron días, ¿usted recuerda que él le dijo la hermana de Lázaro a Jesús? Señor, si tú hubieses venido por acá, él no hubiese muerto. Jesús le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué le dice la hermana de Lázaro? Yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Correcto? El Señor Jesús, en múltiples confrontaciones con los fariseos, Él menciona que Él no es Dios de muertos, sino que las promesas dadas a los padres de Israel están vivas. Porque una de las enseñanzas a los judíos, a los fariseos sobre todo, es que hay resurrección de los muertos. Y que Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Estaba muerto. Grande fue la sorpresa cuando aquella luz que le hizo caer de su caballo y que le habló, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te zarcoces contra el aguijón. Esta frase es un proverbio. Estaba buscando información, aunque he escuchado varias interpretaciones de Estaba viendo un poco de cultura para culturizarme, valga la redundancia. Es una frase proverbial de la época que básicamente alude al hecho de que un animal, en este caso un animal de arado, da patadas hacia atrás contra una herramienta, un palo largo que tiene una vara de hierro en forma de punta.
que cada vez que patea el animalito, lejos de acabar con esa molestia, está haciendo más daño. En vez de que el animalito, porque el dueño está para acá, está que dale con el palito, dale con el palito, dale con el palito. Y en vez de que el animal acabe con ese sufrimiento, con esa molestia, con eso que no quiere que ocurra, y patea, nunca lo va a vencer. Nunca se va a acabar. Es una batalla perdida. El Señor Jesús le dice: hijito, ¿sabes qué? Jamás va a exterminar el cristianismo. Porque anótese la estructura gramatical de texto. ¿A quién están persiguiendo? ¿A los discípulos o a Jesús? Cualquier cosa que se levante contra el cristianismo no se va a poder. Porque es Dios mismo el que defiende el cristianismo. Se levantarán gobiernos como la zozobra que creaban en estas elecciones, cuando me crucé con uno de mis familiares y me decía: tú no habrás votado por esta persona porque el comunismo va en contra de la religión. Yo tenía que reírme. Entienda y sépase que quien pone y quita reyes es Dios, y que nuestro voto no lo va a impedir. Es Dios el que lo pone. Saulo estaba en una conducta que quería más, porque no era suficiente. Su ideal de vida era exterminar el cristianismo, cosa que no podría hacerlo. Y quiero llevarles a meditar en la confrontación del Señor Jesucristo. En primer lugar, volvemos a Hechos 9 y nótese que el Señor le llama por su nombre. El Señor sabe quién es Saulo. El Señor conoce qué es lo que le mueve a Saulo. Y el Señor le dice: tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí. Tú me estás persiguiendo a mí. Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es una batalla perdida. Y hermanos, aquí quiero ser directo. Con ustedes también que nos acompañan en casa, quiero ser directo y espero poder causar lo que Dios quiere causar. Saulo estaba en una conducta repetitiva en su vida. Conducta que no era buena ante los ojos de Dios, por más que ante los ojos de Saulo sí lo fuera. ¿Correcto? Pero era una conducta pecaminosa. Era una conducta mala. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa conducta? Permítame hacer una pregunta con todo respeto. Yo sé que usted es devoto, celoso, quiere servir a su Señor, pero hay en usted un ápice de una conducta repetitiva que, aunque usted lo sigue practicando una y otra vez, no le agrada al Señor. Saulo creía que era lo correcto, sin embargo no lo era. Y pecaba, y pecaba, y pecaba, y aún quería pecar más. El autor de comentarios bíblicos, Moody, expresa un pensamiento que copié y quiero compartirlo. Comienzo la cita. Probablemente insinúa que la conciencia de Saulo no estaba del todo tranquila mientras perseguía a los cristianos. Fin de la cita. Usted y yo tenemos conductas, hábitos, acciones que seguramente no son de agrado al Señor.
y que seguramente muy en el fondo sabemos que no lo son. Pues estamos dale y dale y dale y dale con lo mismo. Y el Señor te pregunta o te dice: ¿crees que podrás ganar esa batalla? Es cosa complicada ganarme. No podemos ganarle a Dios. Podemos hacer caso omiso y cauterizar nuestras conciencias, como bien lo menciona el apóstol Pablo en uno de sus escritos. Pero el apóstol, hasta ahora, antes de ser apóstol, el perseguidor Saulo tenía una conducta repetitiva pecaminosa, que ante sus ojos estaba bien, pero ante los ojos de Dios nada que ver. Entonces, Saulo es confrontado. ¿Y sabe qué se confronta? Su educación. Porque a los pies de Gamaliel él había recibido la más exclusiva y, en palabras de Saulo, estricta educación fariseística. Aunque, según capítulo 5, en un consejo de todos los fariseos, Gamaliel se para y dice: hay que dejarlos a los cristianos, porque si es de Dios nadie lo va a poder parar, pero si es de los hombres se va a desvanecer. Y citó muchos otros ejemplos de hombres que se levantaron y desaparecieron con la historia. No le importó el pensamiento de su maestro y siguió acumulando pecado en su vida. Cuando Jesús se encontró, porque nótese que Saulo no salió con el pensamiento de encontrar a Jesús, sino de exterminar a los seguidores de Jesús, Saulo confrontó su educación. Años y años de educación pensando, y años de años o meses o días, no lo sé, de pensar de que Jesús está muerto y que la religión que vale, la secta que debemos proteger es el fariseísmo y la ley. Saulo también confronta su creencia, porque Jesús está resucitado, no es mentira. Por ende, lo que cree está mal. Jesús confronta su pecado. Saulo confronta su pecado porque Jesús lo confronta. No está peleando contra los discípulos, está peleando contra Dios. Saulo confronta su ideal de vida: acabar, exterminar con el cristianismo, perseguir, matar al cristianismo. Bendita confrontación. No sé cuántas veces usted y yo, porque me incluyo, hemos sido confrontados por Dios. Y no hablo necesariamente de que Dios se le aparezca en sueños, se le aparezca una luz y le hable. No necesariamente, sino que a través de su palabra, a través de los devocionales, predicaciones, el Señor le ha hablado a su vida y le ha dado a entender que no puede ganarle a Él, y le ha dado a entender que su pecado está allí y que necesita arreglarlo. No sé cuántas veces ha pasado eso en su vida. Saulo le pasó una vez. Confrontación directa. La semana pasada dejé una tareita de por qué Saulo se convirtió. Bueno, fue porque Cristo lo evangelizó, pero yo pienso también de que Saulo se arrepintió porque vio que todo lo que él creía, todo lo que él había perseguido, no tenía valor. Y como él lo dice en una de sus cartas, lo tenía por basura. No valía nada. Porque si estás en contra de Dios, no vale nada. No vale nada. Y Saulo es confrontado por todos lados. Ahora nótese algo bien interesante. Saulo está en el piso, temblando y temeroso. A eso yo lo llamo emociones. Porque
está espantado. Me han descubierto, estoy mal, estoy en pecado, mis creencias están mal. Tiemblo. ¿Y qué es lo que pasa después? Lanza la famosa pregunta que ha sido título de predicaciones de muchos pastores, de muchas personas. ¿Qué quieres que yo haga? Pero quiero dar un punto más allí. Saulo no se quedó con las emociones. Saulo no se quedó con el remordimiento. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han confrontado, nos han dicho, estás mal, debes cambiar, yo sé que tienes tu punto de vista, pero no es el correcto? ¿Y tú? Sí, tienes razón. El pastor tiene razón, el siervo tiene razón, Dios tiene razón, debo cambiar. Estoy mal. Y ahí murió. Fin del asunto. Nos quedamos en emociones. Y no tomamos cartas en el asunto. Y decidimos y hacemos un cambio en nuestras vidas. Saulo entendió que estaba en pecado. Saulo entendió que si seguía así, no podía contra Dios. Que lo que él creía estaba mal. Que lo que él perseguía era un pecado. Y que nunca podría llegar a la meta de su vida. Porque era pecaminoso. Dios lo confrontó y él no se quedó, ay, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? Me quedo cruzado de brazos. No fue así, sino que hizo esa preguntita: ¿qué quieres que yo haga? Nótese que antes de esa pregunta era Saulo el centro de la conversación, el centro de los planes. Era Saulo el que planificaba. Note el versículo 6, por favor, nuevamente. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Para mí me parece chistoso el versículo 6. Un poco tanto, una parte, no todo. Sarcástico. ¿Sabe por qué? Porque ya Saulo se rindió ante Dios, entendió, comprendió que estaba mal y preguntó: ¿y ahora qué hago, Señor? Y el Señor, ¿qué le dice? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá. ¿Y sabe por qué me parece gracioso? Porque el Señor le dice: cuando entres en la ciudad, se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero Dios ya le está diciendo qué hacer. Que se levante, que entre a la casa. Saulo dejó de ser el centro, de dar órdenes. Ella no daba las órdenes. Ella no se veía a sí mismo como dueño de su vida. Él ya no tomaba las órdenes. Él las recibía. Y eso me parece sarcástico. Porque no es que entrando a la ciudad le van a decir, ya está recibiendo órdenes de aquel que perseguía. Hermanos, Saulo cambió después de ser confrontado. Antes de la confrontación, él cumplía con su deber, él hacía sus planes, él seguía su entrenamiento fariseístico. Luego de la confrontación, de confrontar su educación, de confrontar su cultura, de confrontar su creencia, de confrontar su ideal de vida, él es el que se arrepiente. Él es el que cambia de mente. Es Jesús el que da órdenes. Saulo es el que se somete. Y va y encuentra a Ananías, que eso será tema del siguiente domingo. Hermanos, usted no puede ganarle a Dios. Usted que nos aprecia nos ve a través de la señal del Zoom, del Facebook o de las redes sociales. Si usted está teniendo un comportamiento pecaminoso, reiterado, que hasta me puedo aventurar decir que se ha hecho hábito, por más que parezca inofensivo, por más que parezca que no es malo, pero sabe usted, allí hay una duda de que sí lo es.
usted no puede ganarle a Dios. Arrepiéntase. Y no se lamente solamente. En una ocasión me encontraba con un amigo mío y que estaba yo compartiendo una vivencia de uno de mis trabajos, que en uno de mis trabajos habían hecho una serie de misa, o no recuerdo exactamente qué fue, hace fue mucho tiempo, pero llegó un curita y pues comenzó a hablar, pues, ¿no? Y este amigo mío, él mencionaba que, y lo digo con respeto, cito las palabras de este amigo mío, que solamente se especializan ellos en hacer sentir mal, nada más. Y yo no quiero hacerle sentir mal el día de hoy, aunque constriñe la palabra del Señor, es dura. Lo que quiero causar en usted es eso que causó a Saulo. Ahora, viene pregunta para cerrar. ¿Por qué a Saulo le funcionó y a nosotros no? ¿Por qué Saulo, a la primera confrontación tan dura, tan real, tan cruda, hecha por el Señor, Saulo cambió? ¿Por qué usted no? ¿Cuántas veces le hemos dicho vamos a evangelizar? ¿Cuántas veces le hemos dicho llega temprano? ¿Cuántas veces le hemos dicho sirve al Señor, madura en esto? ¿O te han observado en algunas situaciones? ¿Cuántas veces te hemos dicho esposo, ama a tu esposa? Cambia tu relación sentimental. Si no va a un punto, termínala. ¿Cuántas veces has sido confrontado por el Señor, por el siervo de Dios? Y tú ahí hay una espinita que te dice que sí, tienen razón, estás en pecado. Y sigues en lo mismo. ¿Por qué a Saulo le funcionó y a nosotros no? Porque Saulo cambió y dejó de ser el que daba órdenes a ser el que las recibe, y enfocar su vida ya no en su ideal de vida para él, en su filosofía, sino en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Cuán duros somos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque es confrontante, Padre, ¿verdad? Y rogamos, Señor, que nos analicemos, que veamos tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Y pues si hay algo que debemos hacer es arrepentirnos. Ayúdanos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.